Saludos cordiales, bienvenidos a Estado del Arte, conversaciones sobre ciencia, tecnología e innovación. En esta ocasión tenemos la grata visita de María Isabel Guevara. Ella es arqueóloga, PhD candidate por la Universidad de Illinois, Chicago, en Estados Unidos. Bienvenida, María Isabel. Muchas gracias. Con ella vamos a conversar un tema bastante interesante. Ella está haciendo su tesis de doctorado sobre el uso, la extracción, uso y distribución del cobre en Ecuador precolonial. Así es que le damos la bienvenida. Y para iniciar, María Isabel, coméntanos, ¿cómo así escogiste este interesante tema? Claro, a ver, como comentan, soy candidata a doctorado y parte del doctorado tengo que hacer una investigación innovadora. Y cuando empecé a hacer un poco de información bibliográfica, leer, me di cuenta que hay algo de investigación sobre el cobre en el precolonial en Ecuador, pero primero la investigación ha sido un poco más morfológica, se enfoca más en el tipo, la forma de los artefactos, en dónde se los encontraron y para qué se lo pudieron haber usado, versus considerando sobre todo que hoy por hoy hay una tecnología más avanzada para hacer estudios ya químicos o geofísicos de los artefactos. Me pareció importante empezar estos estudios. Inicié esta investigación el año pasado, hice análisis de XRF en aproximadamente 1.500 artefactos arqueológicos aquí en el país para determinar qué tipo de aleación se está usando. Entonces determiné que las aleaciones que se están usando son todas a base de cobre y a raíz de eso empecé a investigar un poco más sobre el cobre en el país y de dónde pudo haber surgido la extracción de cobre. Y me di cuenta que existen dos ramas de arqueólogos con dos visiones bastante diferentes. Una visión se basa en que el cobre está siendo traído desde el Perú hacia el Ecuador y que aquí en el Ecuador están realizando básicamente ya el último proceso de producción de artefactos de cobre, perdón. Y la otra visión es que deben haber extracciones locales, debe haber un grupo de gente que esté extrayendo los metales localmente. Este debate ha sido un debate que ha estado parte de la arqueología ecuatoriana más de 50 años. Entonces a mí me pareció interesante que, sobre todo con tecnologías actuales, ya se puede poner el fin al debate. Entonces yo me comuniqué justamente acá con el IGE porque yo soy arqueóloga, no geóloga, sé un poco de geología, pero necesito de un acompañamiento para hacer extracción de muestras. Lo que me interesa ahora es sacar muestras de malaquita y analizar isótopos de plomo. Los isótopos de plomo son un tipo de isótopo estable que tiene la malaquita y tiene muchas rocas y el cobre, que no cambia, que está como arraigado en la faja metalogénica. Entonces, algo que no cambia a pesar del proceso de producción que pueda tener posteriormente un metal. Entonces, esta señal de isótopos de plomo, que se puede encontrar en el punto geológico, en la muestra geológica, es la misma que se va a encontrar en el artefacto arqueológico. Entonces, ahora estamos sacando estas muestras geológicas de todas las fajas del Ecuador, tanto la faja andina como la faja que está hacia el oriente, para determinar si es que pudieron haber estado extrayendo el cobre de aquí o si es que en efecto llegó del Perú. ¿Y cómo pudiera determinarse esto, si nos explicas un poco más? Porque es bastante interesante este aspecto. Tengo dos inquietudes. ¿Por qué principalmente el cobre, no otro metal? ¿Y cómo pudieran determinar, ya nos explicaste con estos estudios, pero si el cobre no viene de Perú o si el cobre se extrajo aquí en Ecuador? ¿Y en qué tiempo? ¿Cuál es la temporalidad del estudio con relación a lo anterior, ¿no? Claro, la temporalidad de mi estudio va básicamente desde más o menos el 300 antes de Cristo hasta el 1500 de nuestra era, que es básicamente cuando llegan los españoles. Ya con los estudios previos que hice de XRF me di cuenta que hay un cambio en el tipo de aleaciones que están usando. Originalmente se usa cobre casi que puro y poco a poco se va aumentando arsénico al cobre que usan. Y ya con la llegada de los incas se introducen otras aleaciones que son traídas del sur, que son traídas con otros metales secundarios que de hecho no se encuentran en esta parte de los Andes. Entonces sabemos que por lo menos en la zona, en la época inca, ya están trayendo metal desde el sur. Pero
En respecto específicamente cómo nos podemos dar cuenta, es que las fajas metalogénicas, específicamente del Ecuador, las que me interesan, que son la central de los Andes y la del Oriente, están separadas de las fajas metalogénicas de Perú y de Colombia. Entonces, si es que la señal que voy a sacar de los isótopos de plomo nos damos cuenta que es especial y que se une a los estudios de los artefactos químicos, de los artefactos arqueológicos, nos podemos dar cuenta que en efecto son locales. Y adicionalmente me interesa, y estamos intentando también sacar muestras del final, digamos, de la faja metalogénica del norte, que compartimos con Colombia, y del sur. Hay un inicio, digamos, de la faja metalogénica del sur que compartimos con Perú. Entonces, mi plan igual es intentar conseguir muestras de esa zona para también compararlos y ahí darnos cuenta de que, en efecto, puede haber venido del sur, puede haber venido del norte o, en efecto, de esta zona ecuatoriana. ¿Y por qué el cobre? ¿Será porque tienes registros de estos artefactos más en este metal en la época de estudio? Bueno, a mí específicamente me interesa el cobre porque me parece que ha sido un metal que ha sido un poco rezagado en la arqueología. Cuando llegan los españoles les interesa mucho el oro, la plata, el platino, y eso es algo que por su interés económico hasta ahora ha sido algo que se ha metido también en la academia. Entonces, los pocos estudios geológicos o los pocos estudios químicos que hay de artefactos de metal arqueológico se han enfocado mucho en platino o en el oro. Y a mí me parece que, sobre todo con la gran cantidad de artefactos de cobre que hay en el país, es una puerta que se abre y que puede abrir un montón de investigaciones más después. Entonces, por eso me enfoco en el cobre, la verdad, porque es un metal que ha sido un poco relegado a la historia. Justamente porque no se ve tan bonito, porque cuando uno lo encuentra arqueológicamente está oxidado, entonces se ve verde. Entonces a la gente a ratos no le interesa el cobre, en comparación al oro y a la plata, que cuando uno lo encuentra arqueológicamente todavía tienen su color dorado, su color plateado, que llama más la atención, y es lo que usualmente uno ve más en museos también. Pero el cobre, como te comento, es algo que ha quedado un poco relegado y que nos puede dar paso a entender un poco más sobre las ciudades del pasado, sobre todo porque el cobre es algo que se ha explotado en toda Sudamérica. Entonces, si es que uno entiende un poco más sobre el exportación de cobre en esta zona y el uso de cobre en esta zona, puedes también encontrar conexiones con otros grupos de la misma temporalidad en el sur o en el norte del continente. ¿Ya? Ahora, académicamente hablando, en caso de que tu hipótesis resulte cierta, de que, asumiendo que esa es la hipótesis, ¿no? Que en el país se extraía el cobre y se generaban los artefactos de cobre. ¿Qué cambia? ¿En qué nos beneficia? ¿Cuál es el interés nacional en este tema? Bueno, yo considero que, sobre todo considerando que ahora el Ecuador se ha vuelto un país que se enfoca mucho en la minería, tener en cuenta que la minería no es algo moderno, es algo que se hacía desde antaño, desde hace más de 1000 años. En efecto, darnos cuenta de que nuestros antepasados estaban extrayendo cobre, estaban extrayendo minerales de la zona, puede también darnos paso a conversaciones con grupos que hoy por hoy pueden estar un poco en contra de la minería, porque te das cuenta de que la minería está aportando al país y no solo ahora, sino siempre ha aportado a la economía de la zona. Claramente, como la explotación previa era muy diferente a la moderna, entonces yo creo que también es un campo de haber conversaciones con comunidades locales para darnos cuenta que si es que se conversa y se hace una colaboración con los grupos locales y las comunidades locales, se puede llegar mucho más lejos de que si llega el Estado de una manera dura a poner una minera. Yo creo que es muy importante darse cuenta que estas comunidades probablemente tienen ancestros que hacían minería y que seguramente tenían una idea más clara de cómo hacer minería sin afectar al ambiente, sin afectar a las comunidades locales. Entonces, si esta investigación en efecto resulta positiva y nos damos cuenta de que la gente estaba minando cobre en esa zona, también podemos estudiar la manera en la que estaban haciendo minería y darnos cuenta de que hay otras maneras de hacer minería sin realmente afectar a las comunidades y al ambiente.
¿Qué esperas de este vínculo entre tu tema de investigación y el Instituto de Investigación Geológico y Energético? Bueno, yo creo que de ambos lados justo estamos conversando con los colaboradores que me van a acompañar en el campo. Yo creo que es importante que tanto uno como arqueólogo sepa más de geología y también los geólogos sepan más de arqueología, porque ambas profesiones nos dedicamos mucho a trabajar en el campo. Y si es que no conocemos mucho sobre lo que hace el otro, podemos ignorar muchas cosas que tal vez son importantes para el otro lado, ¿no? O sea, los geólogos, si es que están en el campo, pueden encontrar vestigios arqueológicos que si es que supieran diferenciarlos y identificarlos, pueden avisar a un arqueólogo para que el arqueólogo vaya y haga los estudios correspondientes. Y si es que uno como arqueólogo va a un lugar interesante y saca una muestra geológica, puede igual entregarla a un geólogo para que le estudie, y te puedes dar cuenta que hay esta sinergia, que no solo es ahora el cobre. Como tú comentabas antes, también podemos hablar de oro, podemos hablar de platino, podemos hablar de plata, y no solo metales preciosos. Hay evidencia que los antiguos ecuatorianos, la antigua gente que vivía en este territorio, explotaba obsidiana, y la obsidiana también es algo que se encuentra en zonas muy específicas del país. Y si es que un geólogo sabe que la obsidiana es importante, puede igual dar paso a decir, mira, acá hay un depósito de obsidiana que nunca habíamos encontrado antes, y capaz un arqueólogo va y hace un estudio y te das cuenta que no hay solo 2 fuentes de obsidiana como los arqueólogos ahora. Bueno, no son 2, somos 5, pero son más de las fuentes de obsidiana que originalmente pensamos. Capaz hay 10 en el Ecuador, que hay unas cuantas que pueden estar sin descubrir. Pero si es que un geólogo sabe qué es lo que un arqueólogo puede estar buscando, puede igual informar a alguien, y ahí se crea una colaboración que va a largo plazo, no es solo de ahora. Así es. ¿Qué te parece esta posibilidad de hacer este trabajo con el instituto? No, muy buena, o sea, muy buena, y justamente me gustó mucho la facilidad con la que lo conseguí. Me contacté con el instituto por medio de Contacto Ciudadano, y ahí me ayudaron a contactarme con la gente que me podía ayudar. Y la gente con la que he conversado con Elige ha sido muy abierta respecto a mi investigación, ha interesado bastante, sobre todo porque es algo innovador que no se ha hecho en el país todavía. Este estudio de isótopos de plomo se ha hecho un poco en el sur de los Andes, en la zona de Perú, Argentina y Chile. Se ha hecho en otras partes del mundo, se está haciendo ahora mucho en África, se ha hecho mucho en la zona del sudeste asiático. Y parte de lo que yo estoy sacando, mi idea es introducir la información a una base de datos global que hay ahora, que es justamente isótopos de plomo, para ayudar a otros investigadores también que les interesa hacer algo similar, a tener ya la base para comparar. Porque lo que estoy haciendo ahora es básicamente la base de datos geológica, y después yo igual haré los análisis arqueológicos de algunos artefactos para comparar. Pero si ya hay la base geológica, otros arqueólogos pueden simplemente hacer el análisis químico de los artefactos arqueológicos y compararlo a la base de datos ya existente, que es algo que también me parece muy, muy importante, eso de hacer la información que esté libre al público, que abierta al público. Qué bueno, nos alegra como Instituto de Investigación Geológico y Energético poder colaborarte en esta investigación. Te deseamos todo el éxito del mundo, y es una nueva arista que se abre en el tema de investigación en esta área geológica. En la parte final, tus palabras. Bueno, muchas gracias. Como les comento, estoy muy agradecida con Elige por haberme abierto las puertas y haberme permitido hacer esta investigación con ellos. Y bueno, veamos qué pasa, y esperemos que la salida de campo y los análisis sean lo que esperamos. Muchas gracias a María Isabel Guevara. Le deseamos éxitos en su tema de investigación para su título de doctora. Así es que muchas felicidades, y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Muchas gracias. El Nuevo Ecuador.